Bueno, siguiendo las indicaciones de nuestro decano, vamos a pasar a la última parte de la sesión, que para mí es un auténtico placer. Como sabéis, en las jornadas financieras siempre dedicamos un tiempo a dar una visión de la situación de los mercados. Y la verdad es que tenemos la suerte de contar en esta plaza financiera de Bilbao con gente muy buena, numerosa y buena, y tenemos la suerte de contar con una sociedad de valores, Norbolsa, a la cual yo me he sentido siempre muy unido, porque ni más ni menos he estado 23 años en la sociedad, que ha sido pues prácticamente media vida mía, y he convivido estos 23 años con Manu Martín Moñío, y por lo tanto pues la verdad es que estoy encantado de estar acompañándole y de presentarle. Manu es de los nuestros, es de la comercial. Después de acabar la carrera de la comercial, él siempre ha estado muy pendiente de su formación financiera. Hizo un máster universitario de finanzas, también hizo un máster en International Trading Institute, y luego hizo un tema que se empujó también en la Bolsa de Bilbao, el CFA. Los primeros temas de CFA que hicimos aquí en la Bolsa de Bilbao, Manu fue uno de los primeros compañeros, que da un título, que es un título de nivel, y él, como siempre, lo hizo rápidamente. Manu, junto a su actividad profesional, siempre ha tenido un interés en la actividad académica, y siempre ha estado relacionado con el mundo de la universidad. Siempre le ha gustado tener ese contacto con el mundo de la universidad. Él ha sido responsable de un máster de posgrado de finanzas en la UPV, también en la Federación Europea de Analistas Financieros. Ha sido responsable de un curso de posgrado sobre mercados financieros que se ha hecho durante muchos años o bastantes años aquí en la Bolsa de Bilbao. Fue en su momento, estuvo en el máster en Dirección de Empresas en INSIDE, y también ha estado responsable de máster en finanzas de la Deusto Business School, de la mano de nuestro catedrático Fernando Gómez de Tales. Él, como siempre le ha gustado la formación en la parte académica, y siempre ha acompañado esa parte profesional con la parte académica. Como estáis aquí, alumnos en cursos avanzados de hoy en día, Deusto Business School, yo creo que al explicar el currículum de Manuel Martín Moñío, Manu se hizo en la comercial y pasó a Norbolsa. Y desde entonces, yo no la conocía entonces, y era como vosotros, más o menos, un poquito más, pero recién acabada la comercial, vino aquí a la plaza circular, donde estaba Norbolsa, donde estaba la Caja Vizcaína. Era muy joven, era soltero, yo le conocí soltero en aquella época. Era un chaval. Tenía mejor cara. Asistimos a la despedida de soltero de Manu Martín Muñoz, que todos. Pero fijaros un poco que yo creo que hay un mensaje cualitativo que tiene su importancia. Él y sus compañeros, a lo largo de estos 30 años, han desarrollado su vida profesional en una sociedad, que en este caso es Norbolsa, que ha permitido desarrollar esa carrera profesional. Él tiene compañeros y compañeras en Norbolsa que están a lo largo de su vida profesional en la sociedad y han crecido con la sociedad. Y yo creo que eso es un mensaje muy interesante para los alumnos de Deusto Business School. Dentro de poco tiempo, dentro de unos meses, saldréis al mundo de las empresas, algunos iréis fuera, otros os quedaréis a Madrid, otros os quedaréis aquí, pero entre todos es muy importante que estemos cerca de empresas en nuestro entorno, si es posible, porque como aquí no se vive en ningún lado, si es posible, aquí, pero si no, en otros entornos, bien a nivel de España o bien a nivel internacional, desarrollar una carrera profesional. Y no es baladí, porque Norbolsa, que la sociedad que dirige Manuel Martín Moñío, es una sociedad, aparte de ser una sociedad de valores, es una sociedad que ha
ha luchado mucho por los valores de transparencia y por los valores de profesionalidad, y los ha inspirado en su equipo. Y él es un magnífico ejemplo de un director general de una sociedad importante y que ha ejercido a lo largo de todos estos años esta carrera tan interesante. Sin más, Manu, tú tienes la palabra. Sí, a ver sí. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradecer a Deusto Business School y a Deusto Business Alumni la oportunidad que me da otra vez de estar aquí con vosotros, y a la Bolsa de Bilbao, y a Manu Ardanza, que yo soy consejero de bolsa también y me gusta mucho estar aquí, y por tanto, gracias a todos y a vosotros por estar escuchándome, porque hoy por primera vez en mi vida voy a jugar contra el Atleti. O sea, yo que soy de Sevilla y juego contra el Atleti, y bueno, vamos a ver si consigo hacer un partido decente. Bueno, hay una mezcla, como se ha dicho varias veces, entre universitarios y gente del mundo profesional. Casi todos del mundo profesional les conozco, porque casi todos desarrollan su actividad en el mundo financiero, con lo cual no les tengo que contar nada de lo que es el trabajo del mundo financiero, pero sí a los universitarios os diría que pues que me deis mucha envidia, mucha más que ellos. Es decir, me cambiaría por todos vosotros ahora, porque tenéis unas capacidades tremendas, una educación excelente y todo por delante. Entonces animaros, porque además son fechas en las que te has comentado con alguien, habéis venido algunos de vosotros, venís a la oficina a preguntar dónde voy, por dónde no voy. A veces ves hasta cierta, no voy a decir angustia, pero una especie como de qué problemón. O sea, solo dais envidia. Es decir, tomar la decisión con valentía, buscando lo que os gusta, porque la verdad es que estáis en un momento muy bonito y que joder, la verdad es que me dais muchísima envidia desde ese punto de vista. Y luego, animaros también a que deis el paso, el que os guste, a venir al mundo financiero. Porque aunque es verdad, como ha dicho Pedro, que ha habido excesos en el pasado, no somos tan malos, como ha dicho. Y además así podremos preguntarle a ver cómo hacemos la regla de los 3 treses, porque yo todavía no la he descubierto y no he conseguido jugar al golf a las 3. Vamos a ver si alguna vez llego ahí y podemos avanzar. Bueno, un poco mi objetivo hoy es contaros lo que piensa el equipo de Norbolsa de la coyuntura de los mercados financieros. Y para eso, como hemos hecho otros años, pues mi idea es ver lo que ha pasado los últimos meses, dónde estamos, e intentar, pues entre todos, hablar de los factores que pensamos que van a influir en los mercados en los próximos meses y dar nuestras previsiones. El año pasado dije que iban a subir los tipos, me equivoqué, luego lo vamos a ver porque no han subido hasta enero de este año. Y dijimos que iba a subir la bolsa y la bolsa subió. Y este año el mensaje va a ser bastante parecido, pero porque el razonamiento nos lleva a decir lo mismo, no porque tengamos la misma presentación. Bueno, ¿qué ha pasado a lo largo de estos meses desde que estuvimos juntos con algunos de vosotros? Bueno, pues que 2017 ha sido un año buenísimo para los mercados de renta variable, con subidas del 25% en la bolsa americana, el 19% en la japonesa, 6,5% en bolsa europea y 7,5% en la bolsa española. Si bien es cierto que en el caso de la bolsa española, pues casi un 9% por debajo de los máximos que hizo al principio, sobre mayo, por ahí, porque la segunda parte del año, todo lo que es la incertidumbre de Cataluña pesó. Pero bueno, un año excelente para la renta variable, sobre todo teniendo en cuenta que la rentabilidad de los activos sin riesgos, como sabéis, es el menos 0,4%. Entonces, rentabilidades del 7, del 6, del 25, incomprensible para muchos al principio de año, para nosotros también de bolsa americana, ha sido un buen año. Y además ha sido un buen año en el que, digamos, hemos vivido plácidamente, a pesar de que nos quejamos que en los mercados estamos todo el día sufriendo y tal, luego es que lo ves con cierta perspectiva y a veces parece que no han pasado grandes cosas. Esta es la volatilidad, a ver si consigo apuntar con esto, sí. Esta es la volatilidad de los índices de renta variable. Aquí no sé si se ve muy bien desde atrás, pero he intentado dar la presentación de un formato para que luego cuando la cuelgue nos sirva, con lo cual hay bastantes gráficos, algunos no tan grandes como yo quisiera. Entonces, este punto de volatilidad es cuando estalló la crisis financiera, esta aquí es la crisis del euro, aquí es cuando China dio un susto en el 15 que parecía que la economía se paraba, y esto, digamos, es lo que ha sido el año 17, es decir, un año en el que, bueno, pues hemos estado con poca volatilidad. Y eso ha acabado con el inicio del 2018. Esta parte de aquí es el periodo que va desde el 2 de enero hasta el 5 de febrero
Empezamos las 4 primeras sesiones del año con subidas en los índices del 5% y además habría que sumar los dividendos que recibimos en esos días. Y luego tuvimos unas semanas de cierta tranquilidad, parecía que seguíamos el mismo patrón, la bolsa sube, estamos confortables y todo eso acabó el más o menos 28-30 de enero, cuando un dato en el mercado laboral americano y algún otro dato de la macroeconomía americana hizo a los inversores ponerse alerta con que igual empezaban a haber repuntes inflacionistas y igual empezaban las subidas de tipos antes de lo que pensaban, y en 4 sesiones perdimos el 5% que llevábamos y otro 3%, y nos puso en un menos 3%, caímos un 8% prácticamente en 4 semanas. Son esos días que salen en el telediario las noticias, la bolsa, te llaman de todos lados a ver qué está pasando, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí que pensamos que es ya un primer indicador de que este año no va a ser como el año pasado, sino que este año el hecho de que estemos en un punto en el que los bancos centrales están ya cambiando su política monetaria, es posible que aparezca la inflación y tenemos el efecto Trump, que nos va a dar mucho juego para bueno y para lo malo este año, pues yo creo que va a ser un año bastante más volátil y con más movimiento que el año pasado. En bonos, pues algo parecido. Aquí cuando decía que me equivoqué, aquí arriba tenéis el gráfico, esto es la TIR del bono, en la línea gris la TIR del Bund alemán a 10 años y la azul es la TIR del bono a 10 años americano. Como veis, se movió todo el año en un rango muy estrecho, entre el más 0,2 y más 0,4 el alemán y el 2,1, 2,6 el americano. Y por supuesto todo el año por debajo de las previsiones que teníamos, no nosotros, sino todos los analistas. El consenso era que el bono alemán iba a andar sobre el 0,80, pues nos acercó, y que el bono americano iba a estar sobre el 2,80, y como veis tampoco se acercó por ahí. Y también con poca volatilidad. Eso permitió que también los que tenían bonos, los que tenían activos de renta fija, en general ha sido un año bueno también para los inversores en renta fija el año 2017. Y también ha cambiado al principio del 2018. 2018, esas incertidumbres sobre la inflación que he comentado, lo que ha hecho es que, ¡pum!, en pocas sesiones los bonos han subido 50 puntos básicos el americano y 25 puntos básicos el bono alemán. Es decir, todo el recorrido que el año pasado no hizo, pues lo ha hecho en muy pocas sesiones. Y otra vez, estos son los índices de volatilidad. ¿Veis? Este pico es la volatilidad de estas últimas semanas. Con lo cual, digamos que van a ser probablemente meses, los próximos y todo el año, más volátil de lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora. Entonces, esto es donde estamos, una bajada de un 3% en bolsa en unos pocos días, que luego se ha mantenido, y con los tipos que han pegado un repunte y luego se han estabilizado. Y ahora vamos a intentar ver, bueno, qué previsiones tenemos para el 2018. Y para eso vamos a mirar los factores que influyen en los mercados financieros, que va a ser la macroeconomía. Vamos a hablar un poco de crecimientos, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de políticas monetarias, vamos a hablar de los frentes o bueno, lo que llaman riesgos geopolíticos, es decir, esa especie de cajón de desastre donde metemos todo lo que no es pura economía, y de beneficios empresariales para la bolsa. Aquí veis, hemos puesto el efecto que pensamos que van a tener los diferentes elementos en las cotizaciones, tanto de los bonos como de la bolsa. El año pasado teníamos crecimientos sincronizados en la eurozona y en Estados Unidos, y estaba la economía creciendo. Este año se mantiene, como vamos a ver, esta previsión. Esto nos debería llevar a repunte de rentabilidades, y esto en principio es bueno para la renta variable. Las inflaciones, el año pasado fue un año con bajas tasas de inflación. Este año estamos hablando ya de posibles repuntes inflacionistas. En principio, repunte de los tipos de los bonos, y siempre que la subida de la inflación sea razonable, pues positivo para la bolsa. Las políticas monetarias el año pasado, y luego lo vamos a ver, eran muy acomodaticias, es decir, eran muy expansivas. Este año ya tenemos a la FED subiendo tipos y al Banco Central Europeo reduciendo sus compras de bonos. Esto, como vamos a ver, en principio debería hacer que los tipos a largo plazo suban y genere volatilidad en bolsa. El aspecto que estamos mejor que el año pasado en el frente político. El año pasado tuvimos, si recordáis, las primeras discusiones del Brexit, tomó posesión Trump, tuvimos elecciones en Alemania, tuvimos elecciones en Francia, tuvimos el problema catalán,
Bueno, tenemos muchos frentes abiertos y este año, aunque tenemos algunos, el principal Trump, el resto está, digamos, más estable. Tenemos el riesgo en Italia, pero bueno, tenemos menos elementos de incertidumbre. Si empezamos por los crecimientos, es decir, la macro, ¿cómo va la economía? Pues digamos que la economía va bien, es decir, el crecimiento global es sólido y está sincronizado. Aquí, como veis, sí, eso es. La economía el año pasado global creció a nivel del 3,7% y las previsiones son del 3,9% para el 2018 y 2019. La economía global, pero con aportación tanto de las avanzadas a niveles del 2,3% como de las emergentes, creciendo al 5%. Es decir, hay un crecimiento sincronizado. Prácticamente todo el mundo está creciendo. Yo creo que de los países, antes hablaba con Sara, de los países que tienen peso en la economía mundial, el único que crece en negativo es Venezuela. Es decir, todo el resto están con crecimientos positivos. Aquí tenéis las economías desarrolladas, estos son crecimientos del año 16, 17, 18 y 19, y aquí las emergentes. Todos están creciendo en positivo. Y no solo eso, sino que aquí veis estos números, o intuís algunos, pero los veréis cuando vayáis a la presentación, que está en azul, es la revisión que se ha hecho de las previsiones de crecimiento, el Fondo Monetario Internacional, este mes de enero respecto a octubre. Entonces veis que todos crecen y en todos las revisiones están siendo al alza, salvo en España, que se revisó una décima a la baja, y yo creo que la van a cambiar otra vez la predicción y la van a subir, al igual que en Alemania, y en Sudáfrica. Es decir, está creciendo todas las economías y están creciendo de una forma sincronizada. Y no solo eso, sino que además de que las previsiones son buenas, los últimos 2 años, este es el índice de previsiones de sorpresas económicas, es decir, digamos que cuando el índice está por aquí arriba, quiere decir que los datos que se publican son mejores de lo que se esperaba, cuando está por debajo que han sido peores. Bueno, pues si veis en Europa prácticamente todo el año, y si hubiésemos sacado el 16 sería igual, llevamos 2 años que todos los datos que salen son mejores de lo que se espera, es decir, baten las previsiones. Y en Estados Unidos tuvimos un segundo trimestre malo, pero luego ha ido a mejor, a mejor, a mejor, y de nuevo también está dando sorpresas positivas. Es decir, hay buenas previsiones y además nuevamente se están batiendo. Y si vamos a los indicadores adelantados son indicadores que se hacen haciendo encuestas bien a empresas o bien a consumidores de cuáles son sus expectativas en los próximos meses. Cuando estos índices están en la zona alta, quiere decir que las empresas están respondiendo que esperan incrementos de actividad, incrementos de ventas, incrementos de plantilla, es decir, que las cosas van bien. Si está por aquí abajo, es que las cosas no están tan bien. Y el 50 es la zona de expansión. Bueno, pues todos los indicadores, tanto en Europa como en Estados Unidos, están en máximos de los últimos años. Eso quiere decir que todas las empresas en general, o todas las empresas, la mayoría de las empresas están viendo buenas perspectivas económicas para los próximos meses. Y los consumidores, que es el gráfico de abajo, exactamente igual. Aquí está la confianza del consumidor de europea y americana. Y también están en máximos. Es decir, que eso nos anticipa que va a seguir un poco esta dinámica de buen comportamiento de los crecimientos. Si vamos un poco a las principales zonas, en Estados Unidos, es verdad que este es el crecimiento del PIB, ¿a dónde estoy? Aquí, trimestre a trimestre. Veis como el cuarto trimestre del 2017, bueno, fue un poquito más flojo que los anteriores, creció al 2,6, cuando había estado creciendo a niveles del 3,1, 3,2, pero fue un crecimiento muy sólido. Esta línea azul aquí es el consumo, que es normalmente el principal componente del PIB americano, y en el último trimestre fue muy fuerte, con lo cual, y además hubo aportación positiva de la inversión. ¿De acuerdo? Con lo cual, es decir, fue un dato muy sólido. La inversión, si veis aquí abajo, en los últimos trimestres del 15 y 16 estuvo con aportación negativa, final del año pasado también, del 16, perdón, estuvo también prácticamente en cero, y sin embargo todo el 17 ha contribuido de forma muy positiva al crecimiento. En consecuencia de eso, el PIB americano pasó de crecer el 1,6 en 2016 al 2,3 en 2017. Y no solo eso, sino que la previsión para el 2018, que prácticamente todo el año estuvo en torno al 2,3% más o menos, se ha revisado al 2,8%, que es un crecimiento potente. ¿Por qué se ha revisado al 2,8%? Pues básicamente por el recorte fiscal que ha aprobado la administración Trump recientemente. Es un recorte fiscal, es decir, de casi casi en números redondos, $1,5 billón. Es decir,
durante un periodo de 10 años, de 2018 a 2027. Este recorte de impuestos va a aportar al crecimiento americano prácticamente un 0,5% en 2018. Esa es la razón por la que la economía americana, digamos, ha vuelto otra vez a coger fuerza, a pesar de que llevaba muchos meses y muchos trimestres creciendo. La pega de este recorte fiscal, que quizás no está ahora muy en el foco, pero no descartamos que a lo largo del año empiece a coger cierta importancia, porque de hecho el otro día el gobernador de la Reserva Federal, el nuevo Powell, ya dijo que le preocupaba el endeudamiento de la administración americana, es que obviamente este recorte fiscal es menos ingresos para el Estado y por tanto mayor déficit fiscal. Si vemos en este gráfico la línea roja es el déficit fiscal desde el año 60 con previsiones hasta el 2020 en Estados Unidos. Y vemos cómo prácticamente ha estado siempre con déficit público. Aquí en las finales de los 90, principios de los 2000 hay una etapa de superávit. Obviamente el déficit se incrementa muchísimo en el momento de la crisis financiera porque el Estado tuvo que apoyar una economía que se estaba parando, pero vemos cómo desde entonces estamos en una economía creciendo y no se ha aprovechado para fortalecer el balance, no se ha aprovechado para, digamos, rehacer la posición de deuda del Estado. Y por tanto esto puede ser un problema. De hecho el endeudamiento, la deuda pública ya llega prácticamente al 85% del PIB. Es una cifra, como veis, muy alta históricamente para Estados Unidos. Entonces tiene ese pequeño inconveniente. ¿Y qué riesgos tiene esta visión del crecimiento americano? Pues primero, los riesgos en lo que es el comercio, es decir, la política proteccionista de Trump. Sabéis que está renegociando sus acuerdos comerciales con prácticamente todo el mundo y la forma de hacerlo pues no está siendo muy ortodoxa. Sabéis que ahora acaba de anunciar el arancel al acero, al aluminio, y todos sabéis, porque lo tenéis fresco, bueno, sobre todo los estudiantes, que el proteccionismo supone inmediatamente menor crecimiento y mayor inflación. Entonces, en la medida en que esto acabe siendo una guerra comercial, todo el mundo poniendo respuestas unos a otros, esto puede afectar al crecimiento. Y además va a afectar al crecimiento en la economía americana, en una economía en la que está en una fase muy madura. ¿Por qué muy madura? Porque aquí en este gráfico veis los ciclos expansivos en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. El promedio es que esos ciclos expansivos duran 60 meses. Y que es desde enero del 2009, en el que estamos ahora, la economía iba creciendo desde enero del 2009 y lleva 110 meses. Y es un periodo de expansión muy largo, por tanto muy maduro, y no sería de extrañar que vaya poco a poco hacia una fase de desaceleración, y los crecimientos sean más suaves. Bueno, en Europa el 2017 ha sido un año de aceleración. Hemos pasado de crecer, como veis aquí, el 1,8% a crecer el 2,5%. Es un incremento, y al igual que ocurría cuando hablamos de la economía global, un crecimiento sincronizado. Están todos los países de la eurozona, salvo Italia, creciendo por encima del 2%. Entonces es bueno que vayan todos de una forma sincronizada. Y como veis también, esta es cómo ha ido evolucionando las previsiones de crecimiento del PIB del 2018 a lo largo del 2017. Y a medida que avanzaba el año, se han ido revisando todas las previsiones de crecimiento al alza prácticamente de todos los países. Y en el caso de la Unión Europea, del 1,5 que pensábamos en enero del 17 que iba a crecer en el 18, ha pasado al actual 2,3. Es decir, lo que decíamos, crecimientos fuertes y crecimientos además en revisión al alza. ¿Por qué pensamos que va a haber ese crecimiento? Por un lado, el consumo va a seguir fuerte, y va a seguir fuerte porque los mercados laborales, esta es la tasa de paro de los países de la zona euro, están comportándose, están creando empleo por fin. En el caso de Alemania están prácticamente ya en pleno empleo. El resto de países todavía no están en las tasas de paro previas a la crisis, pero llevamos ya varios años con crecimiento de empleo de forma continuada, y eso evidentemente favorece el consumo. Y los indicadores de consumo, la confianza de los consumidores, las ventas minoristas, ventas de coches, todas están teniendo un comportamiento positivo, con lo cual permite anticipar que el consumo va a seguir tirando de la economía europea. Y también la inversión. Aquí este gráfico es la utilización de la capacidad productiva. Esta es la media de los últimos 19 años. Aquí en la crisis obviamente hay una fuerte caída de la actividad y por tanto la utilización de la capacidad productiva, y ahora estamos ya
claramente por encima de esa media. Esto significa que hace falta inversión. Y esto, más también la confianza que hemos visto en las empresas, en los indicadores adelantados, indica que la inversión va a tener un buen comportamiento en los próximos meses. ¿Cuál es la única? Todos tienen sus dudas. ¿La duda en la economía en la zona euro? Pues la fortaleza del euro, que subió un 15% en 2017 y ya llevamos un 2% en el 18. Por ahora no está teniendo efecto. De hecho, en los datos del último trimestre del año pasado, la economía alemana, que es la más exportadora, ha seguido creciendo con mucha fuerza y de hecho van a revisar las previsiones de crecimiento para Alemania. Es decir, el crecimiento global sincronizado está teniendo más fuerza que la fortaleza del dólar en lo que son las exportaciones europeas. Y el último factor, digamos, último área que quería hablar un poco es, hablando de crecimiento, es China. China, yo hablo siempre con mucha prudencia porque saber lo que pasa ahí es complicado. Pero sabéis que está en un proceso en el cual tiene que pasar de una economía creciendo al 10%, esto es el crecimiento de China en el 10, en el 11, 9 y 10, y basado sobre todo en exportaciones, a una economía creciendo a tasas más normales y además apoyado en demanda interna. Es un proceso nuevo que no se ha hecho nunca y por tanto, estamos todos a la expectativa. Ahora estamos tranquilos. Los últimos datos, otra vez el índice de sorpresas económicas, como veis en China últimamente ha estado prácticamente todo el 17 dando sorpresas positivas. Aquí tuvo un par de meses malos, pero otra vez está en la zona positiva. Los índices de confianza también están en máximo, están en niveles altos. Y el gobierno chino acaba de anunciar su objetivo de crecimiento para el 2018 y ha anunciado un 6,5%. Esto que tenéis aquí es, como he dicho, el crecimiento del PIB en China y la línea negra es el target que ha puesto el gobierno y la verdad es que lo clava. Entonces, este año, si vuelve otra vez a cumplir todas sus expectativas, crecerá al 6,5%. Y también es bueno en China que recientemente ha aumentado y de hecho le han permitido al presidente volver a presentarse, aunque a pesar de llevar 2 mandatos, y el actual presidente sí que está comprometido y está haciendo cosas por corregir todos los desequilibrios de la economía china, que básicamente son 3: el endeudamiento, que es un endeudamiento brutal, la corrupción y el precio de la vivienda. Pero es verdad que va tomando medidas en esa línea y es bueno que, digamos, haya cierta continuidad en el gobierno chino. Entonces, en crecimiento, al final, las 3 grandes áreas, es decir, Estados Unidos, Europa y China, parece que están dentro de, como digo, con crecimientos sólidos. El siguiente elemento es la inflación, y aquí es donde llegamos al gran misterio. Todos, la gobernadora de la Reserva Federal hasta ahora, hasta enero, Yellen, dijo hace poco en la Universidad de Nueva York, y yo creo que todos estamos utilizando esta frase, que el comportamiento de la inflación en Estados Unidos era un misterio para ellos. Entonces, yo siempre digo humildad, si es un misterio para ellos, ¿qué no va a ser para nosotros? ¿No? Es evidente que no entienden cómo con la economía después de 100 y pico ya meses creciendo, con el mercado laboral prácticamente en pleno empleo, pues la inflación subyacente en Estados Unidos sigue por debajo del 2%, en Europa estamos a niveles del 1,1%, es decir, que son tasas bajas para lo que sería una situación normal con los crecimientos que tenemos. Y ya no solo los datos pasados, es que las previsiones, estas son las previsiones para los IPCs de los países de la zona euro para el año 2018, y veis que a lo largo del 17 se han ido prácticamente ajustando, pero en niveles muy modestos, todos por debajo del 2%. Es decir, son tasas en todos los países por debajo del 2%, y en el caso de la zona euro el 1,5%, que es una tasa baja. Los swaps, es decir, lo que es la inflación descontada en los mercados de swaps, tampoco sube. Esta es la inflación prevista a 5 años dentro de 5, y ahí sigue por debajo del 2%, el 1,80, 1,70, y en Estados Unidos pues el 2,5, 2,50, es decir, que son tasas muy moderadas para, como hemos dicho, unos mercados laborales. Esta es la tasa de paro en Estados Unidos, este eje está invertido, es decir, veis que el paro ha ido bajando hasta llegar al pleno empleo, y sin embargo esta línea, que son las ganancias salariales, pues no acaban de subir con fuerza, y por eso es uno de los motivos por los que no acaba digamos, la inflación de subir. Hay todo tipo de teorías de que ya los salarios no dependen de los mercados locales, que están mucho más ligados
a los costes laborales unitarios a nivel mundial por la globalización. Hay muchos, pero el caso es que aquí no. Y en Alemania es exactamente igual. Esta es la tasa de paro en Alemania, que estamos ya también en niveles de pleno empleo, bajo el 4%, y sin embargo el crecimiento de los salarios es plano. Entonces, este es el gran misterio. Todos los analistas, todos pensamos que antes o después la inflación más moderada que en épocas anteriores, pero va a tener que aparecer y va a aparecer. Y esto, el efecto que tiene es que como estamos todos tan sorprendidos del comportamiento de la inflación, en cuanto pega un susto, en cuanto hace un movimiento, genera mucho nerviosismo, y eso explica las fuertes caídas del mes de enero. Es decir, cuando hay una cosa que tú la entiendes, te es más fácil modular tus reacciones ante datos que salen, pero cuando hay un cierto misterio alrededor, todo el mundo se vuelve muy prudente. Con lo cual la inflación, como digo, es uno de los factores que más volatilidad nos va a meter este año. En los riesgos geopolíticos que nos va a influir en los mercados, como he dicho, este año pensamos que van a influir menos. Tenemos el proteccionismo que ya he hablado, un poco lo que ocurra con todo lo que es la política en Estados Unidos proteccionista y las reacciones del resto de agentes. No deja de ser sorprendente, en este caso, bueno, sorprendente, estoy de acuerdo, pero en Europa, con las medidas políticas de Trump de proteccionismo, podría haber reaccionado de una forma más tibia, intentando, bueno, que Trump se pegue con los chinos, que se peguen tal, y ellos ir un poco, digamos, no enfrentarse. Y la reacción de la Unión Europea ha sido, para ser Europa, bastante contundente a la contra, pero eso también va a tener un efecto. Con lo cual, bueno, hay que ver cómo evoluciona eso. Y como digo, tenemos Italia, que tiene un parlamento con el resultado de las últimas elecciones que yo creo que solo en Italia son capaces de gestionar esto, porque si no es imposible. Es decir, como sabéis, tenemos los movimientos populistas, el movimiento 5 estrellas, que ha sido el más votado. Está la Liga Norte en la parte, digamos, la ultraderecha, voy a llamar, también con un peso importante, y los partidos, es decir, no hay una combinación, digamos, lógica para hacer esto. Y bueno, esto va a hacer que Italia sea un foco de inestabilidad, pero nada que ver con lo que en las elecciones en Alemania el año pasado, ahora que ya han llegado a un acuerdo, Merkel y el Partido Socialista ya está estabilizado, Macron en Francia. Y bueno, tenemos en España, yo creo el tema catalán, pues claramente ya estamos en un momento de menos tensión. Hay que ver si el Partido Popular puede sacar los presupuestos con apoyo de Ciudadanos o del Partido Nacionalista Vasco, etcétera, etcétera, y si no lo consiguiera ir a elecciones, pues tenemos un elemento nuevo que es Ciudadanos, que en las últimas elecciones, en los últimos sondeos, pues aparece como la fuerza más votada, que también podría poner incertidumbre en la bolsa española, pero bueno, parece que no es el escenario más probable. Como digo, no vemos tampoco aquí, o vemos menos problemas que el año pasado. Las políticas monetarias pues van a ser muy continuistas. La Reserva Federal, yo creo que los bancos centrales lo que más han avanzado es en la comunicación, es decir, como cuentan prácticamente todo lo que piensan y saben, pues es difícil que sorprendan. Entonces, en la Reserva Federal ya se ha producido el cambio de Yellen por Powell, que es continuista, en principio va a seguir en la misma línea, aunque el primer discurso fue un poco más duro de lo que se esperaba. La Reserva Federal ya no esperan IPCs por debajo del 2%, y la verdad es que hay un consenso, tanto entre los miembros de la Reserva Federal como en el mercado, de que este año tocan 3 subidas. Si la inflación sube de una forma moderada, si no pasa nada con el proteccionismo, en fin, si no hay un movimiento muy fuerte en el resto de magnitudes, lo lógico sería 3 subidas hasta el 2,25%. En el Banco Central Europeo, pues más de lo mismo. También hay un consenso absoluto, es decir, los tipos de interés se van a mantener como están todo el 2018, al menos 0,4% en la facilidad marginal de depósito y al 0% del tipo repo, y quizás el mercado lo que descuenta es que empieza a tocar la facilidad marginal de depósito del menos 0,40, pues al menos 0,25 o menos 0 el primer trimestre del 2019, pero en principio todo el año con los tipos como están. He puesto aquí el gráfico del dólar porque sí dijo Draghi que iba a seguir muy atentamente la evolución del dólar, un poco por el miedo a que si el euro se fortalece mucho y puede afectar al crecimiento de Europa, pues que de alguna forma afectara a su política monetaria. Entonces, como digo, los tipos como están, y en lo que es el quantitative easing, es decir, las compras de deuda del Banco Central Europeo,
pues también ha anunciado ya que ya está la reducción a 30.000 millones frente a los 60.000 millones de euros mes que hacía hasta ahora, y digamos ha eliminado la posibilidad de volver a subir esa cantidad, y lo único que deja abierto es la posibilidad de que, en lugar de acabar como había estado anunciado en septiembre, si hace falta alargar más las compras de deuda pública. Esta política del BCE en nuestro mercado de deuda, ¿a qué va a llevar? Pues en principio debería llevar a que los bonos a corto plazo, los tipos a muy corto plazo, pues van a seguir relativamente en niveles parecidos a los de ahora, porque están muy ligados a la política monetaria y a los tipos del Banco Central Europeo. Y sin embargo, en los tipos a largo plazo, pues debería favorecer, no sé si se puede favorecer, debería producir una ligera alza de las rentabilidades. ¿Por qué? Porque si vemos en las emisiones brutas de deuda pública en la eurozona en los últimos años, que es esta línea roja, en los últimos años las emisiones de deuda netas han sido negativas. ¿Por qué? Porque si a la emisión bruta de bonos le quitamos las amortizaciones, le quitamos los cupones y le quitamos las compras que hace el Banco Central, pues todos estos años la emisión neta de deuda ha sido negativa. Eso obviamente yo creo que cualquiera dice, bueno, cuanto menor sea la emisión, evidentemente, ¿no?, el precio es más caro, y ese más caro quiere decir que el bono vale más y por tanto su rentabilidad es más baja. Y esto ha favorecido que los tipos de interés de la deuda bajen. Y sin embargo, en 2018 va a ser ya un año en el que vamos a empezar a ver emisiones netas positivas. De hecho, en este gráfico de aquí, para que se vea un poco esa relación, esta línea azul es la TIR del bono a 10 años alemán sobre este eje, y la línea más clara es la emisión neta de Bund en ese periodo. Y veis como a medida que la emisión neta ha ido siendo más negativa, la TIR ha ido bajando. Cuando la emisión neta ha ido, digamos, siendo menos negativa, la TIR ha ido subiendo, y esta línea punteada es la previsión de emisiones en lo que queda de año, con lo cual en principio pues parece que esto lo que va a favorecer es que hay una subida en las rentabilidades. Con lo cual, ¿cuáles son las previsiones de deuda pública? Pues hemos visto crecimientos sólidos, hemos visto inflación repuntando ligeramente y una menor actuación del Banco Central Europeo comprando deuda pública. Pues la previsión que tenemos nosotros es de un repunte de la rentabilidad, es decir, van a subir las rentabilidades de la deuda pública, o pensamos que van a subir. ¿Hasta dónde? Esto que os he puesto aquí es el consenso de mercado, es decir, la TIR del bono a 10 años alemán está ahora al 0,64 y la previsión para fin de año es el 0,90, o sea, como veis es subir, pero no demasiado. En Estados Unidos ahora está en el 2,87 y la previsión es que llega al 3%, y en España está en 1,41 y la previsión que llega al 2,02. Es decir, son subidas muy ligeras y son niveles que hemos estado en los momentos estos de principio de febrero, que ha habido una corrección de los mercados, hemos visto estos niveles. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Confortables con esto? Pues pensamos que no. Nosotros pensamos que el mercado sí anticipa bien que los tipos van a subir y pensamos que no mide bien la magnitud de la subida. Es decir, los mercados, yo siempre digo, y lo decimos acá, siempre se mueven mucho más de lo que pensamos. Siempre pensamos que va a ser gradual, que va a ser poco a poco, que va a ser, y nunca es así. Es decir, cuando de repente suena la campana y se ve que ha cambiado la tendencia, cambiamos todos del lado del barco de una, y el barco escora al otro lado. Entonces, de hecho, en este gráfico de aquí, lo que he puesto es el repunte de la TIR de los bonos a 10 años en periodos anteriores en los que ha habido cambio en la curva de rentabilidades. Bueno, pues el año 94 la subida fue de prácticamente un 2%. O sea, 200 puntos básicos, no como aquí, que son nada, son subidas de 30. En el año 99, pues también 175. En el año 2004, 100 en Estados Unidos y 50 en Europa. Es decir, siempre son subidas mucho mayores de lo que estamos preveyendo aquí. Estas son las subidas que se han producido otras veces y esta es la subida, está aquí, esta previsión. Entonces, ¿qué pensamos? Que el mercado está, digamos, minusvalorando esa subida de rentabilidades. Pensamos que va a ser un año difícil, duro y malo de renta fija. Y eso quiere decir que van a subir las rentabilidades y los precios de los bonos van a bajar. Es nuestra previsión. También era el año pasado y no acertamos.
sea, que tampoco hay que decir esto, ya habéis visto el primer gráfico, cómo estaba el consenso de predicciones de todos los analistas, muy por encima de lo que luego se vio. ¿Y qué pasa con las bolsas? Es decir, en la deuda vemos un mal año de renta fija, y en las bolsas, pues, ¿qué es lo que nos preocupa? Supongo como a todos, que los índices, a ver si encuentro, están en máximo. Este es el índice, el Standard & Poor's, y este es el índice americano, y este el europeo, desde el año 86. Y veis cómo los índices están en máximos, no han parado de subir, con momentos malos en la crisis, tal, pero están en el máximo. De hecho, en Estados Unidos, la duración media de los ciclos alcistas es de 54 meses y los índices llevan 101 meses, es decir, desde marzo del 2009 hasta ahora subiendo. Ha subido un 227%, un 10% anualizado. Es decir, que los índices han subido mucho. ¿Eso qué hace? Eso hace que las valoraciones, es decir, que el PER de la bolsa americana esté en 16 veces, el PER de la eurozona en el 13, el PER de Japón en el 14, en un 14, y si cogemos la mediana del PER durante los últimos 20 años y lo comparamos con el PER actual, vemos que en todos los países, salvo en España, en Italia y en Japón, el PER actual es más alto que esa mediana. Es decir, que las valoraciones en términos históricos son altas, son caras, y por eso estamos todos con prevención con el mercado, con los mercados de renta variable. ¿Por qué entonces somos positivos con la bolsa? Pues somos positivos porque los resultados de las empresas se están comportando excepcionalmente bien. Aquí veis, esto es el crecimiento trimestral del beneficio por acción del Standard & Poor's y del Stocks. Y veis que en todos los trimestres ha habido crecimientos fuertes en los dos lados, tanto en América como en Europa, y en el caso de Europa de 2 dígitos, un 25% del primer trimestre del 17, 10% el segundo, 12 el tercero y 16 el cuarto. Y las empresas están generando mucho resultado. Y de hecho, esto es el tanto por ciento de empresas que han superado las expectativas. Y vemos como en el cuarto trimestre del año pasado, el 75% de las empresas americanas batieron las expectativas de resultados y el 50% en Europa y en Japón. Y las empresas están obteniendo unos resultados muy importantes. Y para el año que viene, bueno, este gráfico también es curioso, a mí me parece curioso, el año pasado fue el primero que los analistas no revisaron a la baja las previsiones de crecimiento de beneficios. Es decir, esto es, si los analistas han previsto aquí en enero un crecimiento del beneficio de las empresas, vemos esto es como ha ido evolucionando a lo largo del año. Y entonces prácticamente se ha mantenido, que no se han ajustado. Sin embargo, los últimos años, los últimos 10 años y la media histórica es que continuamente iban revisando a la baja. Es decir, que está siendo un año de fuerte crecimiento del beneficio empresarial. ¿Qué esperamos para el año que viene? Pues el año que viene pensamos que los beneficios en Europa van a crecer un 9%, que es un incremento significativo. Es decir, que la bolsa va a poder subir sin que suban las valoraciones. Y además va a subir un 9% con subidas en todos los sectores. Es decir, lo que decíamos, el crecimiento sincronizado. Es decir, tanto el sector financiero, industrial, cíclico, tecnológico, defensivo, es decir, todos van a aportar crecimiento de beneficios de ese 9%. Con lo cual, ¿eso qué nos permite? Nos permite, como digo, ser positivos en la bolsa, pensar que los índices van a subir y van a subir sin que necesariamente se encarezcan las valoraciones. ¿Dónde hay más margen? Pensamos que hay más margen en la bolsa europea que en la americana. Si nosotros vemos aquí este gráfico que es el crecimiento del BPA, la línea azul es el crecimiento del beneficio por acción a nivel global. Y vemos como ahora ya estamos por encima de los niveles precrisis. Es decir, que ya las empresas están en niveles muy exigentes de resultados. En Europa, que es la línea negra, estamos todavía un 16% por debajo del pico que hicimos antes de la crisis. Es decir, que las empresas todavía tienen mucho margen para seguir obteniendo resultados. Si miramos por país y bajamos un escalón, vemos como el beneficio por acción actual en relación al pico antes de la crisis, pues estamos un 17% por debajo en Suiza, un 17% en Francia, un 24% en Reino Unido, un 35% en España y un 52% en Italia. Es decir, que todavía tienen mucho margen para recuperar el resultado. Y junto con esta característica de que las empresas están obteniendo unos resultados potentes y tienen margen para obtener, está que
la bolsa tiene una valoración muy atractiva en relación a la renta fija si comparamos el dividendo que están pagando las empresas con el tipo de interés que nos ofrecen la deuda pública. En Europa la deuda pública está, aquí cuando hicimos este gráfico estaba al 0,74, ahora está en torno al 0,60, 62 por ahí, y en cambio la bolsa está pagando rentas por dividendo por encima del 3%, 3,25, 3,5, 3,12. En el caso de España, el bono de 10 años está al 1,45 y el IBEX está pagando una rentabilidad por dividendo del 4%. Solo en Estados Unidos la rentabilidad por dividendo del Standard & Poor's, que es 1,88, está por debajo de lo que está rentando el bono a 10 años americano. Con lo cual, digamos que la bolsa está atractiva también por el dividendo. Y un dividendo, para ser atractivo, hace falta que sea sostenible. En este gráfico de aquí, lo que aparece es el porcentaje del beneficio que se está pagando en dividendo, el payout, que conocéis perfectamente. Entonces, si veis en el IBEX, en los años 2012-2015, las empresas, para dar esta rentabilidad por dividendo, han estado pagando el 80% del beneficio en dividendo, y sin embargo ahora, en el 17, no va a llegar, bueno, va a estar sobre el 50%. Es mucho más sostenible. Las empresas pueden pagar el dividendo para dar esta rentabilidad y además siguen, digamos, reteniendo beneficio en las empresas para acometer proyectos. Y en el caso del Eurostoxx, pues exactamente igual también. El Eurostoxx, que es la línea azul, estos años, en 2015 y 2016, han estado con payout del alrededor del 80% y ahora estamos a niveles del 50%. Es decir, es mucho más sostenible el dividendo que están pagando las empresas. Con lo cual, digamos, somos positivos en bolsa, preferimos la bolsa europea, pero ¿qué sectores dentro de la bolsa? Bueno, pues como corresponde a un momento en el que todas las economías están creciendo a tasas muy importantes, preferimos los sectores que se benefician más se benefician del crecimiento económico, los cíclicos. Este gráfico de aquí compara la evolución del IFO. El IFO alemán es un indicador adelantado que nos indica cómo va la economía. Cuando está por aquí arriba es que la economía crece, cuando está por aquí abajo que no crece. Y la línea negra es la diferencia entre el crecimiento de beneficios de las empresas cíclicas y las defensivas. Entonces, obviamente, cuando la economía está por aquí, es decir, está en zonas de crecimiento, las cíclicas obtienen resultados mucho mejores, o sea, crecen más los resultados de las empresas cíclicas que las defensivas. Con lo cual, ¿dónde nos vamos a situar nosotros? En los sectores cíclicos, porque pensamos que estamos en un momento de crecimiento. No solo nosotros, yo creo que estamos todos con la misma. Es decir, esto es el gráfico de cómo se han comportado las empresas cíclicas en relación a las defensivas en el mercado. Y vemos cómo desde prácticamente mediados del año pasado, las cíclicas han subido mucho más que las defensivas. Pero han subido mucho más porque esta línea, que es la relación del crecimiento del beneficio de las cíclicas respecto a las defensivas, también ha crecido mucho más. ¿De acuerdo? Con lo cual nosotros estaríamos, no, por ir concluyendo, no en renta fija, generalizando, es decir, no vemos la inversión en bonos, la vemos complicada. Estaríamos en bolsa, dentro de bolsa estaríamos en bolsa europea y dentro de la bolsa europea en sectores cíclicos. ¿Y cuáles son los sectores cíclicos? Bueno, pues nos gustan los financieros, nos gustan todos aquellos sectores que tienen que ver con el crecimiento, es decir, infraestructuras, tecnología, industriales y telecoms. Y obviamente estamos menos posicionados en sectores más defensivos como alimentación o utilities, que estamos neutrales. Y esto es un poco como vemos todos los mercados y a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Bueno, se abre el turno de preguntas. A ver quién rompe el fuego. Guillermo. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Manu, porque la exposición ha sido muy ordenada, muy apoyada en datos y muy didáctica. ¿No te preocupa la amenaza sobre el estado del bienestar, todos estos movimientos? Porque hay un tema que al final afecta a la economía y es la estabilidad de los gobiernos, y en Europa pues todas estas presiones que están teniendo los gobiernos para, bueno, los pensionistas, en fin, están tensionando, y eso
Quizá no en 2018, ¿no? Pero, claro, has hablado del 2018, pero eso está a medio plazo, va a generar problemas. ¿Y no puede generar problemas ya en el 2018? Esa es mi pregunta. Si no se va a adelantar el susto. Sí, ahora. Sí, no, tienes razón. Es un poco lo que he comentado, un poco va ligado todo el tema del bienestar social y con los niveles de endeudamiento, ¿no? Es verdad que en Europa, así como en Estados Unidos, efectivamente yo creo que también va un poco, yo creo que eso estamos hablando de otra cosa, pero no es casualidad que Powell por primera vez desde hace mucho tiempo hable del problema del endeudamiento, que estaba un poco como olvidado. Pero en Europa yo creo que estamos en una situación diferente, porque la verdad es que se ha hecho un esfuerzo de contracción fiscal, es decir, de bajar los déficits públicos muy importante. En ese sentido ahí Alemania nos ha puesto a todos en orden, y Europa llega al 2018 con una situación de déficit público muy saneada y por tanto con capacidad de hacer cosas, y además con la economía creciendo a unas tasas importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que es gestionable, en lo que es el corto o medio plazo. Otra cosa es cuando ya empezamos a hablar todos, que yo contigo, en lo que son las grandes tendencias y el cómo vamos a todo el tema del envejecimiento de la población, un poco todo esto que al final parece que la solución no hay más remedio que seguir creciendo y traer gente de fuera, o sea, no va a haber otra, ¿no? Entonces yo creo que mientras el esfuerzo fiscal que se ha hecho, yo creo que nos pone en una situación en la que con la economía europea ya creciendo y los déficits públicos muy controlados, yo creo que de alguna forma tenemos tiempo para ver cómo gestionarlo, ¿eh? O sea, no creo que va a ser un factor que va a influir en los mercados este año, pero en el fondo sí está un poco en esa, como lo digo, en esa sensación de que las inflaciones van a ser bajas, de que los crecimientos no van a ser tampoco mucho más fuertes. Está un poco subyace todo eso, ¿no? Pero no creo que va a ser un factor este año, me parece. ¿Más preguntas? Yo sí tengo, me gustaría hacerte... Tan claro no he podido ser. Sí, no, o sea, yo también, pero yo creo que os vais a ir animando un poco, ¿no? Os cuesta un poco romper. Hay un tema que el otro día surgió en una reunión, a mí me surgió la duda. ¿Cómo puede evolucionar la bolsa americana, en los mercados americanos, especialmente la bolsa, y qué efecto puede tener en Europa? Es decir, imaginemos una situación en Estados Unidos que se complica un poco el tema, por varias de las razones que has explicado, bien por el tema del endeudamiento, bien porque el ciclo de crecimiento ya es maduro, bien porque el bueno de Trump, que entre todas sus locuras pues haga alguna que ponga a la gente más nerviosa de lo que debe, y de repente hay una corrección, pues como ha empezado el año, una corrección importante en la bolsa americana. El otro día hubo un competidor de Robosa, otra firma de bolsa, que afirmó, había compañeros que estaban presentes, que los separaba, o sea, hacía un decoupling, o sea, los separaba de la posible evolución de las bolsas europeas. Decía, puede haber una corrección importante en las bolsas americanas, pero las bolsas europeas, dado pues, a la explicación parecida a la que tú has dado de la política monetaria, de la evolución económica, de tal, lo lógico es que vayan creciendo. A mí la historia me enseña que eso no se produce, o sea, que todo siempre ha ido una cosa con la otra. O sea, que cuando ha corregido uno, el otro va por detrás. ¿Cómo ves ese posible contagio de una corrección, digamos, una corrección en la bolsa americana más fuerte de lo previsto, por las razones que sean, que vengan, y cómo puede eso trasladarse a la bolsa europea? ¿Cómo ves ese escenario? Aprenderé, sí. Bueno, yo creo que tienes un poco razón tú, depende como siempre el cómo se produzca. Es decir, la bolsa americana, y estoy de acuerdo con ese competidor, que no sé quién es, porque tenemos muchos, pero la bolsa americana, pero también es verdad que nos equivocamos todos el año pasado. El año pasado todos pensábamos que la bolsa americana, es decir, preferíamos la bolsa europea que la bolsa americana, y una vez más la bolsa americana nos batió. Pasó muchos años también, me acuerdo con el IBEX y el Eurostoxx. Todos los años decíamos que el Eurostoxx iba a andar mejor y todos los años nos equivocábamos. O sea que tampoco ya nos vamos peinando canas y aprende a asumir, coge humildad, ¿no?, en estas cosas.
Pero es verdad que, como decía, que el año pasado la bolsa americana parecía que no, pero lo cierto es que las empresas americanas, por un lado, pues todos teníamos el mismo discurso casi que este año, es decir, el ciclo está siendo muy largo, pues sigue, lo lógico es que desacelere, pues no desacelera, las empresas ya están en picos de resultados, no van a poder ganar más, pues ganan más, y entonces, bueno, por un lado no es descartable, este año nos pasa igual, pensamos que la bolsa americana está ya en una fase, digamos, más madura, más avanzada y en la que, por tanto, es difícil que haya crecimientos de resultados importantes. Pero esta mañana, ayer hablaba con Sara, acaban de revisar las previsiones de crecimiento de los beneficios de las empresas americanas, pues creo que estaban esperando un 9 y las han subido a un 18%. Entonces, claro, pues ahora que con tiempo tendremos que ir al dato, con las revisiones de antes de ayer. Es decir, si de nuevo otra vez las empresas americanas vuelven a sorprender y con esta nueva economía resulta que siguen batiendo las cifras de resultados, pues otra vez subirá la bolsa americana, pero no es el escenario más posible. Entonces, si lo que ocurre es que las empresas americanas siguen, digamos, con crecimientos de BPA moderados y lo que ocurre es que la bolsa americana, digamos, no tiene por qué caer, pero digamos que sube menos, entra en una fase más de estabilidad, sí es prácticamente factible que la bolsa europea, por los fundamentales que hemos comentado, tenga un año bueno, brillante, y en cambio la bolsa americana pues haga un año más vulgar, digamos. Si lo que hay es una corrección porque hay un parón en la economía y porque, no sé, pues porque toda esta política proteccionista genera un problema mayor y por tanto lo que hay es una caída fuerte de las cotizaciones, pues efectivamente cuando cae Estados Unidos pues cae todo, sobre todo en el corto plazo sin duda. El día que ellos se la pegan nosotros vamos detrás y al revés también, o sea que en el corto plazo pegados. Por eso depende un poco cómo sea la evolución del índice americano. Si es una caída brusca, si es una caída, lo que decimos, por de verdad una revisión de los crecimientos económicos fuertes o porque se toma un riesgo geopolítico importante, pues ahí iremos todos. Pero lo lógico sería que la bolsa americana, si las empresas cumplen sus previsiones de beneficios, digo las anteriores, pues si cumplen las nuevas, volvemos a ver subir, ¿ya? Pero lo lógico sería que entre una etapa más de atonía y en cambio la bolsa europea suba, ¿no? Es un poco A ver si se anima. Sí, bueno, esto a veces, ¿no? Con un tiempo muy largo que hemos tenido de mercados muy intervenidos, ¿no? Con el Banco Central y, vamos a decir, artificiales, ¿no? Puede haber cierto desorden en los inversores en cuanto a su perfil, riesgo y posicionamiento, ¿no? Si los tipos, como has dicho, en renta fija se ordenan un poco y suben, se normalizan, no puede haber otra vez una vuelta del que está en renta variable igual un poco forzado hacia renta fija, no puede haber cierto reordenamiento que haga cambiar un poco toda esta lógica que has explicado. Bueno, estoy contigo en que efectivamente, como las rentabilidades han sido de los activos en general muy bajas, los inversores están en posiciones de riesgo posiblemente mayores de lo que les corresponde. Eso es verdad. Y yo creo que por eso también en los momentos de los mercados son muy nerviosos, porque por un lado las valoraciones de los activos son exigentes, es decir, las valoraciones de los bonos son muy exigentes, las rentabilidades, como todos sabéis, de los bonos son muy bajas y las bolsas hemos visto que están arriba. Entonces eso ya genera cierto movimiento. Y todos los inversores, cuando digo todos es todos, inversores particulares, inversores profesionales, los mega inversores, todos buscando puntas de rentabilidad, están en una posición que les es poco natural, digamos de alguna forma, o están con un poco más de riesgo del que deben. Y eso lo que hace es que en el momento en que se ve una corrección en el mercado se acentúa de una forma muy importante. Por eso pensamos también que las correcciones de las rentabilidades, si se producen, porque de verdad se aparece la inflación, etcétera, etcétera, van a ser mucho mayores de lo que pensamos, ¿no? Ahora, en ese trasvase, si coges cifras globales, la posición en renta variable no está, es al revés, o sea, no está en máximos. Como los activos de renta fija también han dado unas rentabilidades muy buenas todos estos años, que la posición no está muy balanceada hacia la renta variable, en absoluto. De hecho,
Yo diría más bien al revés, es decir, hay mucha más posición en renta fija, mucha más posición, me refiero en el movimiento de flujos, que en renta variable. Entonces, no hay una sobreexposición a nivel global. Si miras un poco gráficos de asset allocation, no estamos en un momento de estar overweight en bolsa, no, al revés, hay mucha posición en renta fija, con lo cual no creo que se produzca ese trasvase de renta variable a renta fija. Si los mercados corrigen, lo que irá es a liquidez, eso sí veo, pero me extraña ver un movimiento de renta variable a activos de renta fija, salvo que la subida de renta variable sea muy importante. Es un poco lo que quiero decir, ¿no? Pues la verdad es que el mundo de la renta fija está muy complicado, o sea, las rentas son muy bajas, entonces obviamente todavía hay oportunidades en renta fija, seguro que sí. Pero hay que ser capaz de hacer muy buen análisis de crédito, hace falta tener un perfil de inversor muy concreto. Todavía hay inversores que a estos tipos están invirtiendo a muy largo plazo, aseguradoras, fondos de pensiones, sobre todo en Europa, que las aseguradoras, no voy a decir no han hecho los deberes, pero en España en general las aseguradoras tienen muy bien machados los flujos, los activos y los pasivos, pero en Europa no. Y entonces esto les obliga todavía a coger activos a muy largo plazo, que les dé una TIR nominal alta, un 30 años, al 3%. Entonces dices, bueno, porque no está tan pendiente de la evolución mañana o pasado de la TIR, sino de la TIR absoluta que consiga a los 30 años, ¿no? Entonces, joder, el mercado de renta fija, hay oportunidades para determinado tipo de inversores, determinado tipo de activo, pero hacer un trasvase ahora de renta a la renta fija, yo no lo veo. O sea, si eres un inversor conservador, deberías dar el salto a liquidez. Pero es que la liquidez, antes comentaba con alguno de vosotros, te pasa a veces con inversores profesionales, o sea, porque nosotros gestionamos solo carteras de inversor profesional, que cuando tú tienes una parte de la cartera en liquidez parece que lo estás gestionando. Entonces, o sea, tú tienes una cartera para invertir y tú dices, mira, pues veo la renta variable y inviertes por ahí, y la renta fija pues no veo ahora, y entonces dejo una parte importante en liquidez. Joder, pues te pasa que tienes que justificar casi que el estar en liquidez es una decisión, porque parece que el estar en liquidez es una no decisión. Parece que me iba a jugar a golf a las 3 y no es el caso. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que... Falta la del Atleti, no sé cómo va. ¿Cómo va el Atleti? ¿Cómo va el Atleti? Alguno seguro que sabe, joder. 2-0. ¡Gana! A 0-2. Bueno, Manu, mucho mejor aquí. Mucho mejor aquí. Mucho mejor. Bueno, pues agradeciendo a Manu este magnífico trabajo y agradeciéndoos a todos vuestra asistencia, damos por clausuradas las 5ª jornadas y, si Dios quiere y la salud nos lo permite, nos esperamos de nuevo en las 6ª jornadas financieras de Deusto Business School, Deusto Business Alumni.